La Alianza Euroatlántica ha resentido con dolor la situación del grano ucraniano. Este punto ha generado heridas, conflictos, reproches que ponen en peligro otros puntos principales de la ayuda a Kiev por parte de Occidente y cuidado, sino también el respaldo político, militar y diplomático mantenido hasta ahora. Y los reproches no pueden ocultarse. Las autoridades ucranianas elevaron la lanza contra el gobierno polaco, poniendo los pelos de punta a Occidente, que observa un foco de conflicto nuevo y peligroso. El grano ucraniano pondrá fin a la alianza Europa-Kiev y, por ende, el fin del régimen de Zelensky. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande. La decisión de las autoridades de Polonia de mantener bloqueadas las importaciones de cereales ucranianos es un punto caliente de la relación entre Bruselas en su conjunto, y en particular Varsovia, con el régimen de Kiev. Los primeros tiros salieron de boca de los voceros ucranianos indiscretamente molestos por tal medida. Se trata de una medida inamistosa y populista que afectará gravemente a la seguridad alimentaria mundial y la economía de Ucrania, aseguró en un trino de Twitter el primer ministro ucraniano Denis Shmyhal, y el burócrata no se guardó reproches para con sus socios polacos. En este momento crítico, Polonia pretende seguir bloqueando la exportación de grano ucraniano a la Unión Europea, aseveró el funcionario. Además, culpó a Rusia de la crisis alimentaria que, aseguró el dirigente, se avecina luego de que Moscú se negara a ratificar nuevamente el acuerdo de granos, arguyendo que la parte occidental no respeta lo prescrito por él mismo. El primer ministro de Kiev llamó a sus aliados europeos y la Comisión Europea a garantizar las exportaciones de granos sin obstáculos. Sentenció que eso no es un gesto de solidaridad con Kiev, sino con el mundo entero que depende de la producción de cereales de Ucrania. Pero este caballero no fue el único en expresar su inconformidad. Al igual que su jefe, Vladimir Zelensky, la cumbre de la OTAN estuvo repleta por la parte ucraniana de reproches, ruegos y comentarios maliciosos por el menguante apoyo occidental que se ha exacerbado con el fracaso de las operaciones contraofensivas en el terreno. La viceprimera ministra para la integración europea y euroatlántica, Olga Stefanishyna, lanzó dardos parecidos contra sus aliados polacos, criticando no solo la conducta de Varsovia, sino colocando un juicio sobre el respeto a las instituciones predominantes en el vecino país. Democracia es cuando el gobierno actúa como poder ejecutivo, no como sede de campaña, dijo la dirigente. El dardo es doloroso y puntilloso contra Varsovia. En otoño de este año, Polonia celebrará elecciones parlamentarias. El partido gobernante, Ley y Justicia, se prepara para lanzarse a unas estratégicas elecciones en el Senado, en donde se encuentra en minoría. Stefanishyna entonces tomó una posición pedigüeña. Solicitó a Bruselas crear un mecanismo de compensación para los agricultores de Ucrania, que han mantenido sus operaciones en medio del conflicto, poniendo sus vidas en serios riesgos. Sutilmente, Kiev ahora traslada el reproche de Varsovia a Bruselas. La cosa viene creciendo como una bola de nieve. En abril pasado, las autoridades de Polonia vetaron la entrada al mercado nacional de los granos ucranianos. El cereal de Kiev, mucho más barato que los polacos, generó una profunda depresión en la estabilidad del gremio rural nacional, explotando en sendas protestas masivas en todas las áreas rurales. La decisión de Polonia empujó a Bulgaria, Hungría, Rumania y Eslovaquia a tomar una medida similar a Varsovia, automáticamente generando un triple conflicto, el primero de todas estas naciones con Ucrania y a su vez tanto Ucrania con Bruselas pidiendo su intervención como la de los otros países con las autoridades comunitarias. Bruselas tiene mucho que ver en este conflicto. En marzo de 2022, recién comenzada la operación militar de Rusia en Ucrania, las entidades comunitarias liberaron el cereal ucraniano de todo tipo de carga impositiva para respaldar financieramente a Kiev. La llegada del grano ucraniano, mucho más barato, comenzó a quebrar las áreas rurales de los países vecinos. Según informaron medios locales, el ministro de Agricultura polaco, Robert Telus, exigió a la Unión Europea que prorrogue la medida sobre los granos ucranianos solamente para tránsito.
es decir, el territorio se prestará para sacar las producciones de Ucrania, pero sus productos no deben quedarse en el mercado polaco a riesgo de arruinar la agricultura nacional. La Unión Europea se encontró entonces con un grave problema. La medida salomónica pasajera tomada fue la prohibición o embargo sobre 4 productos de Ucrania: trigo, maíz, colza y semillas de girasol, es decir, el núcleo fundamental de las exportaciones cerealeras de Kiev. De esta manera la crisis es un tortuoso laberinto. Los resultados en el teatro de operaciones para las Fuerzas Armadas de Ucrania son poco halagüeños. La contraofensiva ha sido un total fracaso y las perspectivas son sombrías. Entonces, con la crisis del cereal, la amenaza de un caos financiero y económico empiezan a ser reales. Y en Moscú lo saben. El pasado 17 de julio, Moscú hizo público la suspensión del pacto de transporte de granos por el Mar Negro, argumentando que la parte ucraniana no ha cumplido sus compromisos. Posteriormente, las autoridades militares rusas advirtieron que los buques que se acerquen a territorio ucraniano son susceptibles de ser utilizados para ingresar armamento para Kiev. De tal forma, pasan a ser objetivos militares. Plausiblemente, en el Kremlin piensan que terminar un pacto que nunca fue beneficioso para Rusia, a su vez, puede empujar a una crisis en la alianza enemiga. El cierre del corredor marítimo obliga a Kiev a redirigir sus exportaciones hacia el lado terrestre por Polonia. Varsovia no se verá obligada a abrir el mercado en detrimento de los intereses del agricultor polaco, informó el primer ministro de Polonia, Mateusz Morawiecki. Es decir, la conducta del régimen polaco es hasta los momentos inflexible. Es posible que los aliados, es decir, las partes de eso que se denomina el occidente colectivo, estén viendo la manera de desvincularse de Ucrania. El cansancio empieza a colmar la paciencia de las élites europeas que sienten que el esfuerzo y sacrificio hecho por Kiev no se refleja en el campo militar y Rusia cada vez más perfila su victoria. Si así no lo entienden las élites europeas, en Moscú sí lo hacen. Actualmente en el teatro de operaciones Rusia no solo contuvo la contraofensiva, sino que ha establecido operaciones ofensivas. No ha perdido prácticamente ninguna posición sensible. Las líneas defensivas han sido inexpugnables y cada operación de Kiev representa un tremendo despilfarro de vidas y material bélico. Actualmente, de hecho, no existen ahora premisas para acuerdos, ni siquiera cimientos endebles para construir un diálogo, afirmó el portavoz presidencial ruso Dmitry Peskov, transmitiendo implícitamente que Rusia pisará el acelerador en sus operaciones militares porque considera que tiene la iniciativa del conflicto y una alta moral combativa. Entonces, Ucrania tiene un doble problema, si se quiere. Por un lado, las operaciones de contraofensiva de las Fuerzas Armadas de Ucrania parecen cada vez más una operación de retirada. Se suma al ya existente boicot aéreo que Rusia establece sobre los cielos de Ucrania. Y para cerrar, un bloqueo marítimo. Si vamos a ver, son 3 graves problemas realmente. El empantanamiento del conflicto y los resultados negativos de las operaciones, es decir, el fracaso de la OTAN, empuja a otros tipos de crisis. En primera instancia, la crisis de los combustibles a nivel global y la inflación planetaria que comienza a desencadenar un malestar en las sociedades occidentales. Ahora se suma el alimentario. Esto combinado es caldo de cultivo para las fricciones y reproches entre los aliados de la OTAN, sobre todo si la sumisión europea a Washington empieza a reflejarse en los balances electorales de manera negativa. El marco de sanciones contra Rusia, entonces, menguará y el apoyo a Ucrania se debilitará notablemente. Siendo así, un terremoto pasará por todo el medio de la alianza entre la Unión Europea y Kiev. Un terremoto que hace mover violentamente las estructuras de la OTAN, la estabilidad económica del bloque y fundamentalmente el sostenimiento del régimen de Zelensky. ¿Soportará el terremoto? Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa,
me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.